Y entonces hay dos términos que usa el Antiguo Testamento para referirse a la misericordia de Dios que nos ayudan a comprender esto que estamos mencionando y que la Iglesia a lo largo de los siglos ha meditado y que, claro, con la experiencia de las últimas décadas, eso ha quedado y es cada vez más claro, más luminoso. Y esos dos términos son dos términos hebreos, les decía, y esos dos términos son el término Gesed y el término Ramí. Gesed, si quieren ustedes, si quieren tomar nota, se escribe H-E-S-E-D. Se refiere a que Dios es fiel en su bondad. La bondad, el amor de Dios es fiel, no cambia con el pecado del hombre, no cambia con el pecado del mundo. Es una gracia, es un don, un amor gratuito, fiel, siempre fiel. Y que los pecados humanos no hacen que esa fidelidad de Dios disminuya en lo más mínimo. El Señor sigue amando al pecador. No ama su pecado, pero sigue amando al pecador. Y entonces está presente en una serie de pasajes. Podríamos hacer una enumeración larga, pero creo que no es el caso. Entonces, Dios ama a los seres humanos y eso está revelado desde el Antiguo Testamento con un amor siempre fiel. No cambia. El segundo término es Ramín, R-R-A-E-H-M-I-M, Ramín. Y este otro segundo término alude a una característica de este amor fiel, que además es un amor desde las entrañas. Así tu madre te abandone, yo no te voy a... con entrañas de amor. Y esto alude no simplemente a una dimensión afectiva profundamente intensa que está contenida en Gesed, sino a un amor que procrea. En ese sentido, entrañas. A un amor que da vida. Nosotros diríamos más claramente a un amor que recrea, hace todas las cosas de nuevo. Entonces, en la Pascua de Cristo, del costado de Cristo atravesado por la lanza del costado, por la lanza, el costado de Cristo atravesado, se ha producido una nueva creación. No solo se nos han perdonado los pecados, no solo se ha pagado nuestra deuda, no solo el Señor es propicio a nosotros, sino que se ha producido una nueva creación. El ser humano en Cristo Jesús ha participado y participa de esa vida nueva que se manifiesta en el resucitado. Veíamos la semana pasada que la vida del resucitado, que es el mismo crucificado, no es una vida que vuelve a la vida anterior. Es la misma persona del Verbo eterno encarnado en María Virgen, pero resucitado no vuelve a la vida que tenía en Palestina, no es revivir, es una vida nueva, diferente, eterna, ya no muere más. Eso es nueva creación. Y entonces, si Dios es misericordioso, se nos revela esa misericordia, se ha manifestado en plenitud en Jesucristo, no solo para admirar y asombrarnos del amor de Dios por las criaturas humanas, sino darnos cuenta que Dios nos recrea y Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos, que nosotros también tengamos una vida nueva,
que nosotros participemos de la vida del resucitado, de esa nueva creación. Y eso el Señor ya lo ha hecho en todos los que hemos recibido los sacramentos que son fruto de su misericordia. Porque esa agua y esa sangre que brotan del costado abierto de Jesucristo son los sacramentos de su iglesia, que también brotan de la encarnación y de la familia en el designio providente de Dios, de la nueva familia, ya no con vínculo de sangre ni de carne, sino en el Espíritu Santo, de la familia nueva de los hijos de Dios, que se empieza a formar en María y en José, que acogen al Verbo eterno encarnado, y en la Pascua esa familia se extiende a todos los que le decimos sí, como ya mencionábamos la vez anterior, ese hagamos, ese exista del capítulo primero, capítulo segundo del Génesis, que veíamos en la vigilia pascual, en María se responde con el hágase. Jesús en Getsemaní también dice, hágase tu voluntad, no la mía. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre, y eso también se tiene que realizar en nosotros si nosotros respondemos con el mismo hágase. Entonces es una nueva creación, porque el mundo, y ahora me refiero a la falsa misericordia, ve la misericordia como algo meramente emocional, como algo sentimental, como diríamos, como pena, como sentimiento. Y la misericordia de Dios es más que eso. Porque si Dios solo se compadeciera de nosotros, incluso nos perdonara el pecado, pero no nos creara de nuevo para que nosotros pudiéramos vivir ya sin pecado, alcancemos una vida plena, la vida verdadera, seamos santificados, entonces, claro, toda la obra de la Pascua sería, diríamos, incompleta. No justificaría el exulta de los ángeles, el que exclamábamos gozosos en el pregón pascual, el de la secuencia y el que es causa de la alegría profunda que brota de la fe, la esperanza y la caridad que recibimos de Dios en el bautismo por mérito de Jesucristo y que nos produce la verdadera alegría. Porque sabemos definitivamente que somos nuevas criaturas, más allá de nuestra naturaleza herida por el pecado, que somos personas, imagen y semejanza de Dios, y si es que Dios es misericordia, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Y entonces, ese amor desbordante es el que nosotros necesitamos experimentar. Es más, el Señor nos lo dice en Mateo, dice, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es decir, como todos los misterios de Cristo, esto que se revela en la persona del Verbo eterno encarnado en su Pascua, en ese momento que nos describe el apóstol San Juan, se nos revela para que nosotros sepamos que nos alcanza, nos compromete. Es para nosotros nuestro ser. El ser de hijos de Dios a imagen del Hijo único, que se ha hecho primogénito de muchos hermanos. Y todo eso es obra de la gracia. Pero obra de la gracia a que nosotros tenemos que acoger. Obra de la gracia que requiere nuestro asentimiento. Obra de la gracia que compromete nuestra libertad. Y esa es la grandeza de lo que se nos ha revelado y que la Iglesia a lo largo de los años nos muestra
de una manera tan hermosa en ese las últimas horas, diríamos, del día de la octava de Pascua, que figura del día sin ocaso.